Universidad Autónoma de Madrid y las asociaciones empresariales de su entorno más cercano. Una de ellas y la más grande y activa es AICA, la Asociación de Empresarios de Alcobendas, y otros de nuestros socios fundadores son las asociaciones de Tres Cantos, de San Sebastián de los Reyes y de Colmenar Viejo. Nuestra misión principal es favorecer la transferencia de conocimiento entre las empresas y los grupos de investigación de la universidad, entre otras actividades, y esta iniciativa la celebramos junto con AICA en el marco del proyecto Hub de Transferencia Madrid Norte, que es una iniciativa apoyada por la Comunidad de Madrid en un programa que ellos llaman Entidades de Enlace y que lo que persigue asimismo es esa colaboración público-privada, ese fomento de la innovación y esa puesta en marcha de nuevas iniciativas y proyectos entre investigadores y empresas. Así que muchísimas gracias por venir. Ya dejo paso a Miriam, que es nuestra moderadora de hoy, de la empresa Previntegra. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. Y nada más. Luego daremos paso, después de las intervenciones de los ponentes, a dudas, consultas y podemos luego seguir tomando un café. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Estamos aquí en un evento que teníamos todos muchas ganas de realizar desde AICA y especialmente sobre la salud mental y los riesgos psicosociales en el entorno laboral. Nos acompañan María Domínguez, que es psicóloga y neuropsicóloga clínica, representando a Mential, y ella es experta en la mejora del bienestar psicosocial en entornos laborales con un especial enfoque en la mujer. También está con nosotros Raúl Alelupaz, que es el CEO de Mential Healthy Mind, y que se encargan de evaluar los riesgos psicosociales con ayuda de la IA, algo muy necesario y que cada vez pues nos va a ser el futuro. El colaborar con la IA es algo que todos tenemos que tener muy en cuenta. También está con nosotros Roberto Rodríguez, que es CEO de Datum. Cuando le he pedido a Roberto, dime en una frase, ¿qué hace Datum? ¿Qué tensión así? ¿Qué tensión? Frase. Pues en Datum lo que hacen es medir el impacto del comportamiento de las personas en las empresas, ¿no? Y medimos en qué nos afecta, cómo nos comportamos, que como decía María, realmente es lo importante, lo que hacemos, ¿no? Y tenemos también el honor de que esté con nosotros Ana de la Puebla, que es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, combina su labor académica con la práctica jurídica real y actualizada. Es of counsel de Baker McKenzie y es mediadora en CIMA. Además de colaboradora con la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, y nos va a dar un enfoque también a futuro, ¿no? De cómo están las tendencias jurídicas, cuál es la normativa jurídica, que al final todos, por desgracia, lo primero que queremos es cumplir la normativa, evitar sanciones, saber dónde estamos y a partir de ahí empezamos realmente, como digo yo, a hacer prevención. Lo primero es cumplir y luego trabajar en el bienestar, ¿verdad?, de las personas. La primera pregunta la voy a dirigir a María y a Ana, podéis comenzar cualquiera de vosotras. ¿Cómo enfoca a día de hoy la salud mental en las empresas y cuáles son los principales riesgos psicosociales que afectan a las personas? Bueno, lo primero, gracias a AICA y a Inormandi por invitarnos, que es un auténtico placer estar aquí. Los riesgos psicosociales siguen siendo los mismos que se llevan observando según las encuestas en los últimos años. Es el exceso de carga de trabajo, la ambigüedad de rol, de tareas poco flexibles, la comunicación en las empresas y, por supuesto, los protocolos de acoso y demás. Y al final lo que más se está viendo es un aumento en trastornos emocionales, ansiedad, depresión, burnout, mucha sobrecarga, ¿no? Al final creo que en España los últimos datos son de que el 27% de los trabajadores refieren eso, ansiedad, depresión o sobrecarga relacionado con las condiciones de su trabajo, ¿no? Y siempre lo hablábamos antes, no es compleja qué es causa, qué es consecuencia. Lo que está claro es que el entorno laboral puede ser un factor muy de riesgo o muy modulador positivamente en la salud mental, ¿no? Y al final yo creo que en general, como decías, somos muy reactivos y las empresas siguen siendo muy reactivas a solucionar los problemas cuando ya son graves, cuando ya aparecen, y no pensar en planes de prevención y demás, que además son trastornos o dificultades que son muy fácilmente abordables desde un punto de vista psicológico.
Y especialmente, María, en tu sector, como te enfocas en el ámbito de la mujer, ¿qué diferencias ves? Porque nosotros a nivel psicosocial siempre somos muy generalistas. En tu práctica profesional, ¿qué diferencias has encontrado frente a los riesgos psicosociales de hombres o mujeres? Bueno, lo primero es que por prevalencia, ansiedad y depresión son mucho más prevalentes en mujeres. Entonces, al final es mucho más fácil que aumenten las tasas si el entorno laboral no es proclive o hace que estos trastornos se exacerben, ¿no? Y los hombres tienen otras dificultades por su forma de afrontar las dificultades, ya sean personales o ya sean en el contexto laboral. Y sobre todo las mujeres, por esa doble presencia, ese rol de cuidadoras, no solo hablamos cuando hablamos de cuidados de la maternidad, sino de cuidados informales a personas dependientes, o sea, las mujeres siguen cargando mucho con este rol, aumenta mucho la sobrecarga y esa necesidad de llegar un poco a todo, de estar en dos sitios. Pues eso, también hay muchos más reducciones de jornada, mucho más absentismo, muchas más bajas relacionadas con estos trastornos, un poco por esa doble presencia. Y lo que sí que vemos es que algunas medidas que pueden ser muy positivas, como el teletrabajo, pues aumentan en mujeres este riesgo de tener que estar siempre presentes con el año, sobre todo con la inclusión de las nuevas tecnologías y demás, que está dando lugar pues, a otro tipo de factores más relacionados con el estrés. Muy bien, muchas gracias, María. Y a nivel más jurídico, Ana, Bueno, buenos días a todos y gracias también a Ainhoa Madrid y a Aika por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues aportar en la medida de lo posible algo a este debate que me parece tan necesario, ¿no? Desde el punto, bueno, antes de entrar en el punto de vista jurídico y enlazando con la primera pregunta que hacías, yo lo que hablo con el micro porque entiendo que se va a oír mejor, aunque parece que es indiferente, pero bueno, entiendo que facilita a efectos de la grabación. Vale. Perfecto. Lo digo porque me siento así como hablando por el micro, pero sin que se oiga, pero creo en lo que estás diciendo. Bueno, efectivamente, estamos hablando de eso, sí. Bueno, no, simplemente quería, en relación con lo que comentabais Miriam y María, efectivamente, o sea, yo creo que la salud mental es hoy en día uno de los problemas más graves. Mira, esta misma mañana, ¿no? Viniendo hacia aquí en el coche, escuchaba por la radio un anuncio, una campaña publicitaria del Ministerio de Sanidad que se llama, o que lleva el eslogan de ¿y a ti qué te pasa? Y que tiene que ver precisamente con eso, con la salud mental, la sobrecarga de trabajo dentro y fuera de la casa, las responsabilidades familiares, etc. Creo que la salud mental ha entrado hace tiempo en la agenda europea, en la agenda nacional, en la agenda del gobierno, que hay campañas, que hay llamadas a la sensibilización por la salud mental. Yo misma, con mi faceta, ¿no?, como docente, lo veo también clarísimamente como de año en año la salud mental preocupa y es un problema para la gente joven, es decir, a la hora de convocar exámenes, a la hora de convocar pruebas de evaluación, los estudiantes se dirigen cada vez más a ti, algo que antes no pasaba. Tengo ya una cierta experiencia como docente y antes no pasaba, y sin embargo los estudiantes ahora te reclaman porque tienen problemas, trastornos alimentarios, problemas de ansiedad, problemas de estrés, que tienen que volver a su domicilio familiar porque no soportan la tensión. Yo creo que hay una mala gestión de la frustración, de la ansiedad. Entonces, eso se ve a todos los niveles y esa gente joven que está hoy en la universidad va a ser pasado mañana o dentro de poco tiempo trabajadores en las empresas. Entonces, la salud mental, lo que quiero decir, es un problema mucho más grave. Los informes sobre el consumo de ansiolíticos, de medicación antiansiedad, antidepresiva, son también conocidos, ¿no?, por todos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el problema de la salud mental es un problema muy general, pero lógicamente impacta sobre las empresas. Y a veces las empresas se convierten en un factor, yo creo, que agrava o que multiplica esos factores o esos problemas de salud, y en otras ocasiones le viene bien, es decir, o es un factor que puede favorecer la salud mental. Quiero decir con esto que a la vez es una oportunidad el trabajo y un riesgo. Una oportunidad, lo comentábamos antes, porque en muchas ocasiones la rutina, el tener esa obligación de acudir al trabajo puede ser un factor que tranquiliza y que favorece la salud mental, y en otras ocasiones se convierte en un factor de
creación del riesgo de salud mental o psicosocial o de agravación del mismo. Y eso también desde el punto de vista, y ya entrando en las responsabilidades de las empresas y lo que pueden hacer las empresas para favorecer o para mejorar la salud mental, se convierte también en un problema, porque para las empresas lo primero es detectar cuándo el riesgo psicosocial es generado por la empresa o cuando es un riesgo que es previo a la actividad empresarial. Y esto es muy importante porque a la vez se traduce también en hasta dónde llegan las responsabilidades de las empresas. Entonces, creo que las empresas tienen mucho que hacer, no son los únicos responsables de proteger o de garantizar una buena salud mental de los trabajadores. Aquí hay o es un problema multifactorial y por lo tanto hay muchos sujetos implicados, pero las empresas desde luego tienen ese deber de prevención y de protección de la salud de sus trabajadores, que es un deber que afecta íntegramente a la salud, no solamente a la salud física, sino también a los problemas mentales o a los riesgos psicosociales. Creo que tradicionalmente se ha preocupado más toda la normativa de prevención de los riesgos físicos, pero que desde hace tiempo, como decía al principio, los riesgos psicosociales, los riesgos mentales han entrado también en la agenda de la prevención de riesgos laborales. De hecho, hay pronunciamientos y hay llamadas de atención por parte de las autoridades competentes para decir, oiga, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no incluye solo la prevención de los riesgos físicos. Todas las obligaciones que se incluyen ahí también incluye la prevención y la protección de los riesgos psicosociales. De manera que todas las políticas preventivas de las empresas, las evaluaciones de riesgos, tienen que incluir también la evaluación de riesgos psicosociales. Y ahí me parece muy oportuna la referencia que encontramos, luego si hay oportunidad o si hay interés volveré sobre ello, en los documentos internacionales, sobre todo de la Unión Europea y españoles, sobre que esa prevención de riesgos psicosociales tiene que incluir, y esas políticas tienen que incluir no solamente los programas para prevenir, sino también los programas para hacer un seguimiento cuando esos riesgos psicosociales o esos problemas mentales ya se han materializado. Y también me parece muy interesante las llamadas de atención sobre la necesidad de preparar y de elaborar programas de reincorporación de los trabajadores. Es decir, cuando el problema psicosocial ha generado una baja en el trabajador, hacer políticas, programas que ayuden al trabajador, que acompañen al trabajador cuando se reincorpora. Bueno, esta es una primera visión, desde luego, para no abordarlo todo ni consumir más tiempo del previsto, es una primera visión para llamar la atención sobre la importancia, yo diría, de esos riesgos y cómo las empresas tienen que implicarse, están obligadas a implicarse en la prevención, en la protección de esos riesgos. Sí, me ha parecido muy interesante y lo hemos hablado como resumen a todo lo que ha contado Ana y hablábamos con María, también con Raúl, que el trabajo a veces puede ser una fuente de salud si el trabajo está bien diseñado, bien planificado. Las personas desde la antigüedad nos hemos realizado trabajando y muchos de nosotros somos profesionales que disfrutamos nuestro trabajo día a día. El deber de las empresas a nivel jurídico, y lo hemos hablado, es crear entornos de trabajo que no aumenten el malestar de las personas. Nosotros no somos responsables de la felicidad de todo el mundo, pero sí cuando creamos un entorno empresarial, creo que jurídicamente, lo hablamos con Ana, en ese entorno y en ese desarrollo sí que somos responsables de que el desarrollo de nuestro trabajo no dañe a las personas, ni física ni psicosocialmente. Y muchas veces falta comunicación, que lo hablaba María, faltan procedimientos claros, son una serie de medidas, conciliación regulada conforme se debe hacer jurídicamente, porque además la empresa tiene el deber y la obligación, pero también tenemos luego que demostrar lo que hacemos bien. Y para eso nos ayudan mucho pues Datum y Mential. Y tengo la siguiente pregunta, es ¿cómo estamos incorporando prevención de riesgos psicosociales a nivel laboral para ayudarnos, ¿no?, a prevenir? ¿Puede comenzar Roberto? Pues la incorporamos mal. La incorporamos mal. Yo voy a ser muy políticamente incorrecto porque yo creo que, y lo decía Ana, las empresas se rigen por un concepto que es el de la rentabilidad. Vale, los negocios están hechos para ganar dinero. Y así lo ven los CEOs, nos guste o no nos guste, esto es el panorama, ¿vale? Entonces yo creo que al final pues surge la necesidad de regularlo, de meter leyes por medio y obligar, es como te multan por correr, ¿no? No tenemos claro que si corre mucho me puedo matar, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? La sensación
es que los riesgos psicosociales es como, hay que hacer la encuesta de riesgos psicosociales. Eso es un poco la sensación. Yo vengo del mundo corporativo, he estado 25 años en recursos humanos, o sea, que os hablo con conocimiento de causa de por dónde va esto, ¿vale? Nosotros la tecnología, cuando nosotros desarrollamos sistemas de algoritmia, ¿no?, que nos permiten, somos como cajas blancas, que lo que nos permiten es hacer una traza de qué ocurre con una persona dentro de una compañía, ¿no? Y sobre todo intentar explicar con números, al final, por qué hemos convertido el trabajo en un mal necesario. Es decir, la gente al final, el trabajo en general, lo suele ver como un mal necesario, ¿no? Entonces, al final todo el sistema algorítmico que hemos montado lo que intentaba de alguna manera era suplir uno de los grandes problemas que tenemos con las encuestas de riesgos psicosociales, que es que en una relación laboral todo el mundo miente, ¿vale? Entonces la gente te miente, o sea, desde la entrevista de entrada, la entrevista de salida, la encuesta de riesgos psicosociales, todo es una mentira, donde la gente que todo es fantástico y maravilloso por miedo a perder su trabajo, a que no me suban el sueldo, a que si demuestro que estoy enfermo, me siento mal, pueden pensar o ver ciertos síntomas de debilidad. Entonces, claro, ahí teníamos, y ha sido siempre uno de los grandes gaps que hemos tenido desde las empresas para poder trabajar con esto, ¿no? Que al final, oye, ¿cuánto del dato que tengo es cierto? ¿Vale? ¿Y qué puedo hacer con ese dato? ¿Vale? Cuando tenemos datos sesgados, analíticamente las capas que podemos meter de tecnología, por mucha IA que haya, si tú tienes mentiras, la IA lo que te da es un producto, un output equivocado. Entonces, en el desarrollo de todos los sistemas algorítmicos, y dejo para el final la parte de riesgos psicosociales, nosotros lo que queríamos era ver cómo podíamos predecir o anticipar qué va a pasar con las personas en los entornos laborales, ¿no? Partiendo de que al final, y no me enredo mucho, es un concepto de contexto, ¿vale? Isabel puede ser una crack y yo la contrato y viene con un pasado maravilloso, la meto en un sitio nuevo, haciendo lo mismo la misma persona, y puede ser que Isabel no funcione, ¿no? O sea, al final hay un elemento que es el del contexto que lo cambia absolutamente todo. Entonces, cuando empezamos a trabajar con todas estas capas de tecnología, a través de todos los modelos matemáticos llegamos a la parte de riesgos psicosociales, ¿vale? Y empezábamos, oye, pues dentro de todos los insights o toda la capacidad numérica que podemos ofrecer a una compañía, aparecía, y nosotros nos surge como un subproducto, oye, pues en vez de hacerte la FP Psico, o sea, yo ya te saco directamente esto con nuestros datos, ¿vale? Y cuando comparábamos lo que teníamos con lo que hacemos nosotros y con lo que luego sale con las encuestas de riesgos psicosociales, hay una desviación importante en las valoraciones, ¿vale? Empezamos a ver que ahí había muchísima chicha, porque al final empezamos a medir todo lo que exige la ley, y vas viendo sistemas de alarma, mapas de calor, por dónde empiezan a pasar las cosas, y te empiezas a dar cuenta de la magnitud del problema. Pero nosotros directamente lo que hicimos, y yo creo que la tecnología nos ayuda mucho, y nos ayuda mucho a convencer al negocio, es saber cuánto te cuesta esta historia. Es decir, cuánto estás dejando de ganar tú, CEO, por tener este problema. Y ahí es donde realmente nosotros hemos encontrado un punto de unión muy bueno entre la concienciación y la divulgación del problema, porque al final o nos lo llevamos a dinero o la gente no lo acaba de ver, ¿vale? Y sobre todo venimos de un entorno industrial donde las personas funcionaban como recursos que los utilizábamos para hacer cosas concretas, pero es que cada vez más la productividad es un ámbito de la inteligencia artificial, y más que lo va a ser en el futuro, y lo que empezamos a necesitar del humano son cosas que están en otros sitios donde la salud mental y todo lo que tiene que ver con ello afectan de manera... Entonces, esa rentabilidad, lo que decías tú, Ana, en 10 años se van a jubilar más de 6 millones de personas, y toda esa gente joven que entra ahora trae un problema absolutamente brutal que las compañías empiezan a ver y anticipar. Y esto, bueno, pues tenemos que empezar a tratarlo, y la tecnología lo que nos permite es ver magnitudes, y por lo tanto, después desde aquí la inteligencia artificial, si queréis hablamos luego, toda la parte ya no solo de qué tengo que hacer con lo que tengo, sino de prevenir lo que me puede venir, ¿vale? Por ahí sí que la tecnología nos da mucha capa. Raúl ahí nos va a ayudar mucho más, porque él además es doctor en medicina, conoce el cerebro humano, controla muchísimo de la IA. Estoy deseando que nos cuentes todo lo que haces y lo que nos ayuda, porque al final es una ayuda. En primer lugar, daros las gracias a todas y a todos por la invitación, por estar hoy aquí. Yo creo que al final se puede resumir en que es importante hacer las cosas bien, que parece una perogrullada, pero a raíz de lo que hemos estado hablando, ¿no? Al final tenemos una serie de problemas a la hora de hacer evaluaciones. Los datos que hemos dado aquí hoy, ¿no? Yo creo que en salud mental se hacen auténticas barbaridades. Se han hecho durante toda la historia, se siguen haciendo auténticas barbaridades. Las mujeres tenéis más ansiedad y depresión, y es falso. Eso es un dato falso.
las mujeres sois más inteligentes, eso está demostrado, los cerebros sois más inteligentes por términos generales y pedís ayuda antes, eso es la demanda expresada. Los hombres somos más tontos, en realidad, y entonces aguantamos, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a un terapeuta? ¿Qué vamos a decir? Con lo cual los datos son que las mujeres tenéis más ansiedad y depresión, pero no es cierto, es que lo contáis antes para buscar ayuda, ¿no? Y pasa que al final diseñas programas en bases a datos que no son reales, y ese es un problema, ¿no? No todos los datos, no el exceso de datos es información, la gente confunde. O sea, yo puedo medir 250.000 cosas que da exactamente igual. Eso no se traduce luego en información. A lo mejor son 3, 4 variables las importantes. Lo que pasa es que, bueno, los modelos matemáticos ahora lo que nos venden realmente es, bueno, mido 500.000 cosas, ¿no? 500.000 variables y con esas 500.000 variables te hago el falso. Realmente es que la naturaleza no funciona así, el ser humano no funciona así, ¿no? Y luego el problema de la salud mental. Lo ponemos siempre en los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero que no todo es salud mental. Los diagnósticos, bueno, sabéis que con lo que se diagnostica, ¿no? Trastorno de ansiedad, lo hablan mucho, trastorno de depresión. Yo doy clase en 5 universidades, también veo cómo son los alumnos, siempre dicen, no, son más flojos, que va. No son más flojos, están mucho más preparados y preparadas que nosotros, afortunadamente. Y esas etiquetas que se ponen realmente son también falsas, en un 95% de los casos. El libro con el que diagnosticamos es una mentira. ¿Eso qué hace? Que cuando damos un diagnóstico va un tratamiento detrás, farmacología, ahí sería interesante hablar cuál es la industria farmacéutica, ¿no? Qué intereses tiene, y la parte de la psicología con las pseudoterapias, ¿no? Que se ha inundado de pseudoterapias. Prácticamente todos los psicólogos y psicólogas nos venden cosas que es mentira, nos están estafando, ¿no? Nos ponen luces o nos dicen, sí, no, es cierto, sí. Intentan ayudar como pueden. Pero es que este tema es muy serio, porque es que luego hay críos que se suicidan o gente que lo pasa muy mal. Sí, bueno. Hay pseudoterapias realmente que hacen mucho daño a la gente, muchísimo daño y no están validadas. De hecho, bueno, yo trabajé para el Ministerio identificando las pseudoterapias y era un problema muy grave en España, muy grave. Se trata de hacer las cosas bien. ¿En qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Nos puede ayudar en que puede identificar de manera correcta, a través de un conjunto grande de datos, dónde están los problemas. Nos puede ayudar a entrevistar, por ejemplo, al 100% de la plantilla, ¿no? Para obtener información que complemente el FSICO, porque en cualquier test mientes. Eso es algo evidente. Pero también mientes incluso en tu lugar de trabajo haciendo que estás trabajando. Y te pueden estar midiendo el tiempo que estás delante del ordenador y te dicen, mira, está mucho tiempo y no estás haciendo nada, etcétera. Es decir, al final donde la gente no miente es en el cara a cara, muchas veces, donde terminas sacando esa información. ¿Qué complementa lo otro, no? Si eres capaz de identificar qué variables son las que nos pueden explicar la realidad, tienes mucho ganado. Las predicciones son muy fiables. Raúl, ¿qué variables aplicarías? Son muchas. Mira, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos la evaluación de riesgos psicosociales, utilizamos los test estandarizados. Yo soy de la... nosotros hacemos metodología. Hoy nos han publicado un artículo sobre un nuevo método para identificar neuronas en el cerebro humano, que hasta ahora no se había hecho. O sea, me gusta hacer nuevas metodologías. Pero hay otras que funcionan muy bien, entonces no es necesario inventar, en mi opinión, no en este caso. ISTAS 21 funciona bien, FSICO funciona bien. Puedes extraer una serie de datos que tienes que complementar, que es lo que tú decías, que yo creo que eso es fundamental. Tienes que complementarlo de alguna forma, porque si no se queda flojo. ¿Qué es lo que nos ocurrió cuando entramos en riesgos psicosociales? Que veíamos que las empresas no cumplían la ley, en realidad. No lo hacían aunque fuera obligatorio, pero luego veíamos que por la otra parte los servicios de prevención no desarrollaban bien tampoco todo el proceso. Hacían el test a X personas, no formaban al 100% de la plantilla y claro, si tú no formas a alguien de lo que luego te van a preguntar, yo que trabajo en mecánica cuántica me encanta, entonces si os hago preguntas sobre mecánica cuántica, alguna vais a dar, por azar, pero seguramente no, si damos un pequeño curso, sí, con lo cual para preguntar a alguien qué es la ansiedad, qué es la depresión, porque mucha gente cree que tiene ansiedad y no es ansiedad. Son reacciones vivenciales normales, el día a día. Oye, la vida es complicada, generalmente la vida es complicada y lo pasamos mal. Con lo cual yo creo que es importante ver qué variables son esas y luego entrevistar al 100% de la plantilla. Yo creo que eso es fundamental. Y esto no se hacía. Se entrevistaba como máximo un 10%, un 15%. Lo ponemos siempre los empresarios que no lo quieren hacer. Nuestra experiencia es que la gente quiere hacerlo. La gente sí quiere hacerlo. Tienen un poco de rechazo a veces por qué puede salir, pero se preocupan por su gente, claro. Pero si tiene algún valor, porque hacer algo que no tiene valor, o sea, pasar un test, entrevistar a un 10% de la plantilla, desde el punto de vista clínico,
desde el punto de vista de la prevención, no vale para nada. O si lo haces bien, yo creo nosotros la experiencia que tenemos, llevamos muy poco aquí, yo soy científico además, o sea, yo no soy empresario, los empresarios son otros que lo saben hacer muy bien. Llevamos 15, 16 meses trabajando de manera activa y nuestra experiencia es que la gente lo hace y lo contrata ya para el año siguiente o para ese mismo año, después de aplicar. Entre otras cosas porque si trabajas con una empresa, y nos ha pasado, 5.000 trabajadores y trabajadoras, y tardas 10 meses en hacer la evaluación de riesgos psicosociales, es que te ha cambiado toda la dinámica. Nosotros lo hacemos en 40, 45 días y te da la posibilidad de implementar las medidas y luego reevaluar qué es lo que está pasando. Y todo con medidas científicas. Y aquí sí insisto mucho, me vas a ver mucho insistir, porque me tomo muy en serio la salud mental. Entonces, no se trata de diagnosticar a todo el mundo, eso es una locura. De hecho, mis alumnas vienen con diagnósticos que no los tienen realmente, trastornos alimentarios, etcétera, trastornos de ansiedad, etcétera, que en realidad no los tienen, pero se les pone esa etiqueta. No diagnosticar a todo el mundo, porque cuando te ponen una etiqueta, imaginad, ¿no? Hay gente que tiene un catarro y no todos los catarros son cáncer de pulmón, para que me entendáis. Pues esto es muy similar. Tú puedes tener ansiedad y, oye, la ansiedad es un mecanismo de defensa positivo y que te pone en alerta y que te permite activarte. Entonces hay que identificar muy bien qué es ansiedad, qué no es, qué es depresión, qué no es, qué es estrés y qué no es. ¿Y para eso utilizáis la IA? Para eso utilizamos la inteligencia artificial a partir de modelos propios científicos. Es decir, no metemos pseudoterapias, no metemos evaluaciones que no estén estandarizadas y validadas y no realizamos predicciones que no estén basadas en modelos no lineales. Nosotros trabajamos con modelos matemáticos no lineales, no hacemos regresiones. Esto es un poco técnico, pero para que me entendáis, hasta la fecha, todos los científicos, hasta hace 20, 15 años, trabajamos con modelos de lineales, si pasa, siempre pasa B, y era mentira. Por eso no se replicaban los resultados. Y ahora trabajamos con modelos no lineales matemáticos que nos permiten meter variables varias y poder hacer predicciones muy certeras. Más certeras porque el comportamiento humano no es lineal. Entonces Efectivamente, hablamos de eso riesgo es. psicosocial y nosotros en Previntegra. Yo me encanta la IA, estamos en un proceso de transformación digital, es fundamental, tenemos que ayudarnos de la IA, pero Previntegra tiene 18 años. Desde hace 18 años creo firmemente en la prevención de riesgos psicosociales. En pandemia hice una conferencia sobre la fatiga pandémica y el comportamiento en las empresas. Había un problema y es que el ser humano se cansa y deja de prevenir y dejamos de actuar como nos conviene porque somos humanos y ese factor hay que tenerlo muy en cuenta. Soy una firme defensora del método ISTAS. Es un método contrastado, completo, muy diverso y hablamos de factores de riesgo y tenemos que sacar los factores de riesgo, que son calidad del liderazgo, organización de procesos, algo que no es que me diagnostiquen ansiedad, depresión, trastornos, no. Cuando hablamos de riesgos psicosociales en la empresa, y es lo que me gustaría que vosotros 4 destacarais aquí, es qué factores de riesgo. Decirme, por favor, 5 factores de riesgo, vosotros que trabajáis más en datos y María, los 5 factores de riesgo, que sea a las empresas lo que les va a interesar, decir, cuidado, estos 5 factores los tengo que tener súper controlados. Y me da igual la IA, me da igual el método ISTAS, nosotros pasamos el método ISTAS porque las tecnologías está claro que las tenemos que utilizar. No las podemos dejar atrás porque son fundamentales. Hace muchísimos años yo pasó el cuestionario ISTAS a todo el mundo. ¿Qué hay que tener muy en cuenta? Garantizar la confidencialidad, el sigilo profesional, el anonimato, eso es ser profesional y eso lo tenemos que tener como bandera. La primera premisa para hacer cualquier tipo de trabajo en la empresa, de lo que sea, es garantizar la confidencialidad y el sigilo y eso es fundamental porque cuando yo en mi empresa garantizo eso, mis trabajadores me van a decir la verdad. Y mi gente me va a decir la verdad y no va a haber miedo a hablar y no necesito entrevistar al 200% porque además hablábamos con Ana, que ella además es experta en gestión, trabaja encima, en resolución de conflictos colectivos, en llegar a soluciones, en mediar entre empresarios y grandes colectivos, que son empresas de gran tamaño donde tienen su propio convenio colectivo y utilizar la representación legal de los trabajadores, no tener miedo, el utilizarlos como herramienta para conocer qué pasa en nuestras empresas, reunirnos con nuestros delegados de prevención, decir, oye, tú has oído, hay un accidente grave, ¿por qué ha pasado?
el fomentar el diálogo, la comunicación positiva y la confianza es una de las herramientas para prevenir los riesgos psicosociales. Y luego, pues son muchísimos factores que es verdad que son muy complicados, pero nosotros hablamos del entorno laboral y es muy complicado al hablar de salud mental enfocarnos en eso, pero tenemos que intentar. Los jóvenes que vienen hoy en día, pues es que tienen otros valores, tienen otras, pero en la historia, en la Revolución Industrial, Henry Ford ponía hospitales en sus fábricas. El empresario inteligente se ha dado cuenta desde el siglo XVIII que cuidar de la salud de sus empleados era rentable. Y eso es una verdad. Y si investigamos en las grandes firmas, y hay Ana, que trabaja a nivel internacional, todas las grandes empresas hace muchísimos años que atraían talento a través del cuidado de los riesgos psicosociales, la promoción, la flexibilidad laboral. Y esos ejemplos son los que veremos un poco al final de la conferencia, cómo el cuidar en prevención de riesgos psicosociales atrae talento, baja el absentismo, baja la rotación, y eso es algo que creo que los empresarios desde Henry Ford ya eran conscientes. Pero por favor, decirme esos 5 riesgos que tenemos que tener todos de hoy sacados de tengo que cuidar de ellos. Yo me siento un poco intruso porque yo no soy especialista en estas. Yo os digo lo que nosotros, tal y como nosotros lo abordamos. ¿Vale? Nosotros matemáticamente, para nosotros el bienestar de una persona reside en la diferencia entre la percepción que tiene de la realidad que tiene su compañía y a eso le restamos sus expectativas. ¿Vale? Para nosotros ahí es donde surge la frustración y nosotros esa frustración lo que nos permite es, al final, nosotros tenemos una persona que pues tiene una serie de parámetros de configuración óptimos y desde ahí matemáticamente nosotros lo que podemos es medir distancias a su trabajo óptimo, al jefe óptimo, al entorno óptimo, a la cultura óptima, ¿vale? Eso a nosotros nos genera una familia de 5 grandes posibles patologías o disfuncionalidades dentro de una organización. Todo lo que tiene que ver con el impacto del líder, ¿vale? Donde en función de los niveles de autonomía que necesita la persona, pues me puedo ir más a micromanagement, mismanagement, gente que siente más impotencia, ¿vale? Luego tenemos toda la parte de los estilos de liderazgo, donde tenemos el paternalismo, la gente se siente explotada, todo eso por ahí, ¿vale? Y hay un drenaje muy grande. En toda la parte del trabajo, el estrés, el aburrimiento, y eso se subdivide en una escala de 8 emociones, donde podemos medir y nos permite predecir la cantidad de presión que van a aguantar los equipos, porque esto siempre va en agregado por algo que tú dijiste, que es el anonimato. Tenemos otro elemento fundamental, que es la parte de la seguridad psicológica, la posibilidad que tienen las personas de ser ella misma. También construido sobre 3 elementos, todo lo que tiene que ver con tus compañeros, todo lo que tiene que ver con sentirte reconocido en ese entorno y todo lo que tiene que ver con sentirte útil. Bueno, al final esas 3, en diferentes medidas, porque cada uno tiene una configuración diferente, nos permite tener aproximaciones de entornos distintos, ¿no? Y luego hay una última, que es la parte de sentido de pertenencia, pero no el rollo cultura típico de compañía, que es un poco pues titular, ¿no? Aquí lo que hacemos es medir, hay un framework de Harvard con el que trabajamos donde nosotros lo que medimos es la predisposición cultural de una persona, ¿vale? Hay gente que prefiere trabajar en entornos más innovadores, gente que prefiere trabajar en entornos más de objetivos muy driven, ¿vale? O sea, y con esto al final estas 5 familias nos permiten tener como 16 posibles síntomas distintos, ¿vale? Nosotros matemáticamente lo que podemos detectar es en cada demográfico que nos marquen cuál de esos 2 son los que más están afectando en función de las necesidades de los colectivos. Ahí nosotros cuando hacemos el mapeo con lo que marca la ley, con todas estas cosas que estáis hablando, es donde empezamos a ver. Y me voy a permitir, tenemos hoy más de 100.000 personas ya mapeadas, México, porque en México la NOM 35, o sea, ahí sí que hay muchos países donde van también, en esto son muy, muy conscientes. Si tuviéramos que ir por industrias, vale, por ejemplo, en sector primario, todo lo que tiene que ver con esa parte de la seguridad psicológica y el sentido de pertenencia es absolutamente clave. Sí, genera muchísimo malestar cuando estoy en un entorno donde no me quieren, donde mis compañeros, todo por ahí, viene toda una familia. En el mundo más del conocimiento, de los ingenieros y tal, pues todos los temas de aburrimiento, estrés, eso, también ahí tenemos datos que nos dicen que por ahí hay ruido. ¿Vale? Y en el mundo más, si queréis, de los servicios profesionales, consultoría, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte del estilo de management, pues perfiles que necesitan mucho más autonomía, no la tienen, pues, o sea, al final lo que vamos empezando y empezamos a ver, tampoco os puedo decir que, pero bueno, empezamos a ver ruido y empezamos a ver patrones por industrias y por colectivos. Y pues depende mucho. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora con las universidades tenemos un proyecto muy grande con la Complutense y con una de estas firmas de consultoría de estas grandísimas. Y empiezas a ver, o sea, empezamos a ver, hacemos sistemas de aprendizaje por refuerzo de qué tipo de persona debe funcionar mejor. Y ahí empiezas a ver y ya puedes anticipar
qué tipo, dentro de toda esta familia de patologías, qué persona te va a dar más, estadísticamente, más problemas sobre determinados parámetros. No pretende ni, pero oye, pues mira, yo no decido, pero te informo de que esta señorita, si me pone los retos en el top 3, posiblemente se te vaya a aburrir. Esta señorita, si me pone la autonomía en un top 3, posiblemente vaya a tener problemas de micromanagement, y lo que nos permite es anticipar. Luego desde ahí puedes hacer mapeos con las normas, pero para nosotros esas 5 variables son por donde medimos y por donde hacemos esos mapeos con la parte. Y estoy quitando toda la parte del dinero, el horario y este tipo de cosas que son más extrínsecas, que si queréis luego, capítulo aparte, hablamos también de ello. María, tus 5 riesgos psicosociales. Bueno, yo me voy a centrar en todos. O sea, no puedo estar más de acuerdo de lo que ha dicho Raúl antes, de que la depresión y la ansiedad como entidades clínicas son mentiras. O sea, el problema no es tener ansiedad, el problema es los síntomas o lo que te genera esa ansiedad, ¿no? Es decir, esa incapacidad para concentrarte, pues evidentemente que hace que no seas productivo en el trabajo. Y ahí sí que las mujeres y los hombres, o sea, pues tenemos formas distintas de enfrentarnos, ¿no? Los hombres, pues más consumo, las mujeres más búsqueda de ayuda y demás, ¿no? En este sentido, para mí los factores, el que más vemos en mujeres es la sobrecarga, ¿no? De hecho, lo comentaba antes con vosotras, el exceso de trabajo. Yo creo que muy impulsado por la carga mental. Nosotros tenemos un cuestionario en nuestra página web, un cuestionario validado, y ahí, entre otros síntomas y demás, se pregunta cuál es tu motivo principal de consulta. O sea, cuál es tu motivo para buscar ayuda, fuera de un entorno laboral, o sea, no... personas que buscan iniciar un tratamiento psicológico y casi el 23% de una muestra de 20.000 cuestionarios, su motivo principal de consulta es equilibrar mi vida personal y mi vida profesional, ¿no? O sea, entonces, para mí, la sobrecarga además creo que ahora muy ligada a la inclusión de nuevas tecnologías, a la flexibilidad laboral, que tiene su parte súper positiva de conciliación y demás, pero también hay que desconectar y también hay que trabajar toda esa parte de los límites y del afrontamiento de las propias personas. Y, como comentaba Roberto, la motivación, todo lo asociado al desempeño y a la propia satisfacción laboral, que, como decíamos antes, es que puede ser un factor de prevención y de ayuda a nivel psicológico muy, muy importante. Raúl, ¿tus 5 factores? Pues yo no me atrevería a dar 5 factores, ni 2 ni 3, y os digo por qué. Primero, porque es multifactorial, están relacionados, porque hay un componente social importante. Yo creo que la pandemia empezamos a ver determinadas consecuencias. La carga de trabajo hace 25 o 30 años no era ningún problema. La conciliación familiar no era ningún problema. Nadie diría, tengo un problema de conciliación familiar, pero ahora la sociedad, bueno, las sociedades europeas, afortunadamente vamos avanzando y lo vemos como un factor importante. Y luego, además, porque, y es nuestra experiencia también, al final es cuestión de percepciones, ¿no? Esto que estabas tú diciendo de los roles, al final es teoría de roles, de rol percibido, rol expresado, al final, ¿cómo percibimos la realidad? O sea, lo que me estáis viendo ahora, me estáis escuchando, lo está construyendo vuestro cerebro directamente. No es una imagen real, no es una copia exacta de la realidad. Lo construye vuestro cerebro en función de cómo habéis dormido, de vuestro background, de lo que sabéis, de vuestros miedos, vuestras emociones, etc. Eso pasa también en los trabajos. Hay gente que en un equipo, ante un determinado trabajo, lo ve como una carga de trabajo muy elevado y otros lo ven como un reto, lo perciben como un reto. Nosotros lo que hemos visto es que puedes modificar, obviamente, las percepciones de la gente. Con lo cual, al final, empresas donde la carga de trabajo es elevada o se percibe como elevada, deja de percibirse así, se percibe como un reto cuando haces una determinada intervención muy puntual y en concreto. Con lo cual, yo creo que lo que todos nos podemos quejar es trabajamos mucho y no tenemos tiempo para las cosas que nos gustan. Yo creo que eso la pandemia nos ha enseñado un poco de, ostras, es que a lo mejor me puedo morir mañana, que eso, no sé si visteis, había noticias, ¿no?, en la televisión durante los meses de cuando estábamos en confinamiento, que decía, ha muerto una mujer de 92 años por COVID, y nos sorprendíamos, que decíamos, joder, hombre, quiere decir, tiene 92 años, podría haberse muerto por un susto, de una mala entrada a la habitación, y podía haber, claro, es que tenemos un concepto de la muerte en Europa y en las sociedades avanzadas un poco. Entonces nos hemos empezado a pensar, ostras, es que a lo mejor el trabajo no es lo más importante. Y eso es lo que vemos en la gente joven, que lo identificamos como son de cristal. No, lo que pasa es que si tú le dices a alguien joven, vas a trabajar 10 horas,
y vas a cobrar 1.100 euros, te dice no. Que está muy bien que lo digan porque teníamos que haberlo dicho nosotros antes. Pero son ellos y ellas, sobre todo ellas, que lo dicen. Y a mí me parece fantástico. Al final es un problema de adaptación. Yo creo que las empresas tienen que adaptarse. Y adaptarse a las nuevas realidades sociales para crecer. Porque si tú tienes un modelo muy estático y en una empresa y no lo quieres mover, cuando te llegue la fuerza laboral que va a llegar, pues no va a encajar, vas a tener dificultades, ¿no? Con lo cual al final es adaptarse a ello. Muchas gracias, Raúl. Fíjate que de lo que hablabas, nosotros ahora en cuanto a la adaptación, la gente joven, tenemos modelos de empresa que les llevamos la prevención en concierto, pero que ellos hacen sus propias políticas de desarrollo y en la gente joven dejan trabajar absolutamente cuando y donde quieran y les cortan el tiempo para no sobrepasar su jornada. Eso es lo que está haciendo el reto de valores, de concepto. Hay que darle una vuelta a cómo producimos, pero también os digo en grandes despachos donde la gente joven trabaja de una manera espectacular, no entienden que sea una carga elevada, lo entienden como un reto, como una forma de progresar. Yo veo gente joven espectacularmente bien capacitada, la cabeza amueblada, no tienen esos problemas. Y el tema también un poco, y no sé si a lo mejor Ana está conmigo, es que los riesgos psicosociales son sociales, son generales, pero muchas veces son factores muy individuales. Y por eso ahí la IA nos ayuda muy bien a predecir, y Datum nos ayuda a la tecnología, porque al final las empresas que yo veo que mejor funcionan en riesgos psicosociales no es la que dan un café para todos, sino las que tienen distintas políticas de bienestar, distintas políticas de prevención. Dicen, a ver, yo tengo 60 medidas que puedo aplicar para mejorar a nivel psicosocial entre mis empleados. Elige tú la que quieras, porque no siempre el empleado tiene las mismas expectativas en una época determinada. No es lo mismo yo cuando empiezo a trabajar en una empresa que me da igual echar 15 horas, voy a escalar, quiero progresar, quiero aprender, y eso se ve mucho, al momento en el que tienes familia, quiero conciliar, me voy a estar unos años tranquilo, o el momento en que mis hijos ya son mayores, van a la universidad y yo quiero otra vez volver a aprender, quiero volver a formarme. Y entonces yo creo que todo el tema psicosocial es tan personal también, que es lo que la IA nos ayuda, ¿no? A lo mejor. ¿Y Datum? Te hago una puntualización, que en esa diferencia entre la realidad y la expectativa, nosotros lo que vemos es que las expectativas en términos medios duran aproximadamente 6 meses. En 6 meses alguien se casa, se divorcia, me cambian de jefe, me cambian de proyecto. En ese momento esa ecuación se recalcula y tienes una persona totalmente distinta. El problema es que tú te incorporas a uno de estos grandes corporativos. Yo entrevisto a Miriam y 20 años después yo sigo pensando que Miriam es la misma, la sigo tratando igual en el mismo puesto de trabajo. La posibilidad de que estés desenganchada es del 99,9 periodo puro, y ese es el problema. Y entonces ahí es donde surge. O sea, que es un tema móvil. Y todas las patologías se mueven todos los días, todos los días. Es el viaje de empleado. ¿Qué piensas, Raúl? Hay una parte individual, pero tenemos que tener presente que somos... nosotros trabajamos del anonimato. Para nosotros es fundamental garantizar el anonimato, obviamente, pero es que es por ley. O sea, es que nos hemos encontrado empresas que lo hacen en papel y está el jefe, el responsable de PRL o de recursos humanos viendo a ver quién ha contestado y quién no. Entonces, y no sabía que estaba incumpliendo la ley. Entonces, bueno, te dicen, no, es que la ley se interpreta. Bueno, sí, hasta cierto punto, ¿no? Pero al final somos seres sociales. Individualizar yo creo que es un problema, en mi opinión. ¿Por qué? Porque tú cuando entras en una entidad te comportas de una determinada forma y no puedes ser quien tú eres en todo. Todas vosotras habéis tenido una primera cita y seguro que no os habéis mostrado lo mejor de vosotras y de vosotros, ¿no? Seguro. Segurísimo, porque si no, si te muestras tal y como eres en muchas cosas, la de enfrente o el de enfrente va a decir, ¿y esto? Y se va, ¿no? Te manda con tu madre. Entonces, es importante. O cuando entras en una organización, y esto es algo que a la gente le choca, pero está demostrado, la psicología social demuestra que cuando un ser humano entra en un grupo, bajo una serie de parámetros, se comporta en función del grupo. El 70% de los que estéis aquí mataría a la persona que tiene al lado, bajo una serie de circunstancias, muy, muy controladas, además, y relativamente sencillas. Por eso funcionaron los nazis y demás. O sea, hay que decir que es que no es algo nuevo, es algo que lleva mucho tiempo. Ahora, cuando tú entras en una organización, si tú estás, por ejemplo, en un equipo en el que tú te agobias con el trabajo, pero tu equipo no se agobia, sino que lo ve como un reto, tu percepción de la realidad cambia. Y te amoldas al grupo, terminas amoldándote al grupo, a no ser que seas extremadamente tóxico y quieras convencer al resto del grupo de que
esto es horrible, que se está trabajando mucho, que al final el grupo te expulsa, ¿no? Con lo cual, yo creo que es mucho más interesante verlo a nivel grupal, es fundamental. Por eso el anonimato, cuando nosotros vimos cómo podemos trabajar en salud mental en una empresa y vimos que había algo obligatorio, que eran los riesgos psicosociales, dijimos, a partir de aquí, porque es obligatorio hacerlo, porque nos va a dar mucha información y porque se trabaja a nivel grupal. Yo no quiero saber qué te pasa a ti en concreto, yo quiero saber qué le pasa al grupo y cómo el grupo te influye a ti. Eso para mí es fundamental, para poder predecir cómo vas a actuar. Si ahora mismo os levantéis todas corriendo y salís todas corriendo gritando, sería extremadamente raro que los que estemos aquí nos quedásemos y dijéramos, no, hasta que no acabe la intervención yo no salgo, ¿no? Yo salgo corriendo por si acaso, luego ya pregunto a ver qué ha pasado, pero me guío por el grupo, ¿vale? Entonces, al final funcionamos así, con lo cual las empresas funcionan así. Bueno, yo no sé, pero han salido tantos temas que la verdad es difícil ordenarlo, ¿no? Porque tú habías comentado una cuestión que está vinculada también con cosas que habéis dicho los demás, que es el coste económico que supone los riesgos psicosociales para las empresas. Y yo lo vinculo con algo que me parece que has dicho tú, y luego también María ha dicho cosas muy interesantes sobre cómo hay que la prevención de los riesgos psicosociales tiene que ser también, es verdad, que por grupos, comportamientos grupales, etcétera, pero también tiene que estar individualizada, porque el impacto de los riesgos psicosociales no es el mismo en las mujeres, en los inmigrantes, en los trabajadores mayores que tienen, por ejemplo, una referencia, o sea, un impacto, la tecnología, la incorporación de inteligencia artificial, de digitalización, su reacción en el ámbito laboral frente a esas innovaciones genera muchísimo más estrés, muchísima más ansiedad. Me da igual si lo diagnosticamos médicamente o no, el caso es que va a generar una ansiedad que probablemente va a provocar baja, una interrupción. A día de hoy los estudios dicen que la mayor parte, más del 50% del absentismo, que es un gran problema, y eso lo sabe cualquier empresario, es un gran problema para las empresas actualmente, deriva de bajas vinculadas con ansiedades, depresiones, situaciones de me siento acosado, al margen de que lo califiques médicamente como ansiedad, como depresión, como acoso laboral. El caso es que la sensación, la percepción que tiene el trabajador es que no puedo ir a trabajar. Entonces eso genera un absentismo que es un tema que tiene un impacto económico sobre las empresas, vinculado a los costes económicos derivados de esas bajas, hacen que las empresas quieran preocuparse por los problemas psicosociales. Es decir, que no sé hasta qué punto se puede decir que las empresas tienen ahora un interés genuino por los riesgos psicosociales y la salud mental sobre sus trabajadores, o es, no sé si es genuino o es una consecuencia de que es que esto me va a suponer un coste, ya no solo por las bajas, sino también porque si viene a la inspección de trabajo y advierte que no tengo prevención en riesgos psicosociales, eso se traduce también en multas, es una infracción administrativa, tiene un coste económico, etcétera. Entonces, bueno, todo tiene que ver. Y ahí es donde yo sí valoro lo que está pasando a la población joven. Insisto, que a veces también yo pienso, es que la piel la tiene muy sensible, es que son de cristal ahora mismo, es decir, es que antes lo asumíamos esos contratiempos, los asumíamos como contratiempos y no tenían ese impacto en la salud. Lo digo porque ya lo que quiero trasladar es que al margen de si médicamente se les puede calificar como ansiedad, trastornos, etcétera, eso va a tener un impacto sobre el trabajo. Y creo que efectivamente la pandemia, la digitalización y la inteligencia artificial está generando oportunidades, pero también mayores problemas. La pandemia puso sobre la mesa y amplificó, por decirlo de alguna manera, los problemas mentales, y la digitalización también. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad para preocuparnos de ello. Es decir, para asumir la importancia que tienen para las empresas la prevención y la atención a los riesgos psicosociales, porque al margen de lo que los trabajadores ya traen de su casa, por decirlo de alguna manera, indudablemente las organizaciones empresariales pueden añadir. Y tú hablabas de cuáles son los riesgos o cuáles son los 5 factores de riesgos psicosociales. Yo creo que tú desde un lenguaje distinto, pero los has puesto de manifiesto, y yo he ido a buscar porque el criterio técnico que el año 2021 elaboró la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre cómo actúa, qué es lo que busca la Inspección de Trabajo cuando acude a las empresas para ver si hay planes de prevención en riesgos psicosociales, con otra terminología, pero identifica esos mismos riesgos que tú has señalado, que son la carga de trabajo, el reparto de trabajo, las relaciones personales en la empresa,
la conciliación entre la vida laboral y la vida personal de los trabajadores, el reconocimiento del trabajador en las organizaciones empresariales, la monotonía y las rutinas, es decir, todo eso impacta y son factores que pueden incrementar esa sensación, esa percepción que tienen los trabajadores sobre su salud mental. Y esos son los ámbitos sobre los que yo creo que las empresas pueden actuar. Están obligadas a hacerlo y pueden actuar para mejorar la salud de sus trabajadores. Muy interesante, Ana, a mí me ha parecido igual, con diferentes palabras, pero al final nos vamos a listas y Es que nosotros lo que hacemos directamente es, bueno, yo no tengo ni idea pero cuando te llega la norma, dices, sí, vamos a hacer un papel. Nosotros directamente lo que hacemos es, que yo creo que es nosotros no pasamos un cuestionario de riesgos psicosociales, nosotros hacemos otro ejercicio para otra cosa en la compañía y de ahí sacamos la palabra. Entonces, la gente no sabe que está haciendo riesgos psicosociales, entonces no, se me manda que el cuestionario de riesgos psicosociales, que ya en sí mismo te condiciona, ¿vale? Entonces, nos dan información diferente, con una posibilidad de capilaridad de llegar al 100% de la compañía. Nosotros en 2 semanas tienes un mapa de riesgos de tu organización de riesgos. Pues tenemos Ferrocarriles Mexicanos, tiene 250.000 empleados en 15 días. Nos vamos en 250.000 empleados con la capilaridad que quieras y después desde ahí ya puedes empezar a ver. Y yo siempre digo, no lucho con esa actitud, yo no me voy a pelear en 15, me da igual tener un error con 15 en agregados, porque trabajas en agregados, y esto lo que nos permite ver es un poco lo que decía Raúl, causas-consecuencias. Lo que quiero saber es dónde están las causas de los problemas. Sí, porque al final, si pensamos que haciendo intervenciones individuales en este caso, que son individuales, al final los riesgos psicosociales decimos son individuales, podemos poner en la parte de los empresarios a las empresarias, es decir, que hagan el trabajo divertido, que les cuiden desde el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera. Realmente es una solución absurda, en mi opinión. ¿Por qué? Porque van a aparecer otros riesgos. El problema lo tenemos, hablamos de la gente joven, que es verdad que la gente joven lo manifiesta más y habla mucho más de salud mental, afortunadamente, también porque se les ha confundido. Nosotros, yo soy el primero que tiene un crío y sobreprotegemos muchísimo, todos son especiales, en mis clases aproximadamente el 80 son altas capacidades, luego ninguno lo es, pero todos creen que son altas capacidades porque se le han dicho en casa que son especiales. Luego cuando llegan al trabajo son todos especiales también, claro. El problema es que cuando tenemos una sociedad muy medicalizada, y yo soy doctor en medicina, o sea, pero muy medicalizada en el sentido de tienes un trastorno de ansiedad, eso que te pasa es ansiedad, eso que te pasa es depresión, eso que te pasa es tal, el facultativo al final da una baja y el empresario y la empresaria lo que se encuentra es que no puede sacar adelante el negocio. Quiero decir, es complicado. Yo creo que hacer intervenciones en ese punto individuales en mi opinión, van al fracaso, porque además hay que normalizar muchas cosas de la vida en el sentido de, pues yo he visto gente trabajando en cadenas de montaje que dicen, salen Istas 21, FSICO, claro, que es que mi capacidad para innovar es 0. Claro. Y es que me aburro. Bien, claro. Puedes decir, oye, podrías haberte formado para otra cosa, podrías hacer, quiero decir, la responsabilidad individual también, ¿no? Pero es cierto que hay cosas que son normales. ¿Es normal tener ansiedad porque hay un ERE? Y la gente, sí, es normal. Lo que pasa es que el problema es que si tú vas al facultativo, al psicólogo o al psiquiatra, dices, no duermo, no como, estoy llorando todo el día, estoy fatal. ¿Por qué? Porque hay un ERE en la empresa. Pues llega y te dice, pues un trastorno de ansiedad y toma, no, debería decir, mira, es normal, ya comerás, ya dormirás, ya, chico. Cuando se solucione, sí, sí, porque el problema que tenemos es que se psicologiza todo. O sea, fijaos, yo también trabajo con críos, ¿no? A la hora de hacer diagnóstico. Es extremadamente difícil encontrar un niño normal. Ahora son todos o TDAH, o disléxicos, o altas capacidades, o trastorno psicótico infantil, no sé qué. O sea, ya he encontrado un niño que diga a la familia, no tiene nada. Es raro encontrar un trabajador o una trabajadora que digas, no tiene nada, normal. Cuando hay un problema tiene ansiedad. Cuando se le ha prometido una cosa, imagínate, y luego no ha salido, se ha cabreado y la ha liado. Normal, es una reacción normal, yo creo, ¿no? Sana del cerebro. Pero tendemos a poner etiquetas a todo y al final hacemos intervenciones en función de eso. Y es un problema. Nosotros lo hacemos ver, intentamos hacerlo ver a las empresas, pero también a la parte, trabajamos con sindicatos. Por ejemplo, UGT, estamos formando a delegados sindicales en agentes de salud mental y en percepción de salud mental. Y les decimos, uno, no todo es salud mental. O sea, estar mal por algo no es salud mental. Eso es
ser un ser humano. Básicamente, no eres un cobaya, con lo cual pues reaccionas ante determinadas cosas, es lógico, y es normal que reacciones así, es normal que tengas ansiedad, es normal que estés triste, es normal que en algunas ocasiones estés muy enfadado, que te haya decepcionado tu jefe, eso es normal. Ahora, intentar establecer a partir de ahí, que me evalúen y que digan, pues entonces el estilo de liderazgo de mi jefe no es tal, creo que es un error porque es inviable. O sea, es inviable hacer ese tipo de intervenciones, en mi opinión es muy difícil. No sé si... Sí, es que, o sea, en principio estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, hay situaciones y hay cosas en la vida, pues estás en un ERE y además te puede tocar a ti, que te incluyen el ERE, pues eso genera una ansiedad, una tristeza, una preocupación, una incertidumbre con la que hay que lidiar y no tiene por qué ser causa de baja. Es decir, que hay muchas situaciones, incluso generadas por el trabajo, la rutina. Pues efectivamente, si tú trabajas, es que esto es un trabajo, o sea, esto para divertirte luego vete a un rocódromo o vete a bailar, o sea, que en eso estoy completamente de acuerdo, pero que hay situaciones en el trabajo que pueden perjudicar o afectar a la salud mental y que hay que corregir, desde luego. Jornadas más largas de lo previsto, horas extraordinarias que tú no contabas con ellas, pero que hay que cumplir porque no le puedes decir que no al jefe. Horarios y turnos que te cambian de una semana para otra sin respetar las normas, los preavisos que las normas exigen y que te generan una incertidumbre, es decir, es que no puedo planificar mi vida ni mis fines de semana porque de un día para otro me pueden avisar de que dificultades para conciliar cuando tienes reconocidos legalmente posibilidades de adaptar tu jornada, de reducir... Eso es otra ventanilla. Quiero decir... Bueno, pero esos son problemas laborales que generan... Seguramente representantes sindicales y demás a decir, oye, esto por ley no me pueden hacer y me lo están haciendo. Es otra ventanilla. Es una ventanilla legal. Sí, pero quiero decir que la mala organización o el incumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones o de la falta de reconocimiento de los derechos de los trabajadores puede generar problemas de ansiedad, de estrés, que al final repercuten en no puedo más. Y luego también, efectivamente, hay que diferenciar, como tú dices, entre tener un jefe que es un jefe y que ejerce de tal y que te está fastidiando, pero de las situaciones de acoso laboral, que a veces llamamos acoso laboral a cualquier cosa, pero cuando hay un problema de acoso laboral hay que tratarlo. Entonces, sí, o sea, si el problema es diferenciar esas situaciones. Yo voy a romper una lanza, así que al final un poco sacamos conclusiones y lo bueno de esta jornada es que cada uno coja lo que le viene bien a su zapato y esa es la realidad. Y al final, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, en base a nuestra experiencia, que son, como ya os digo, es que llevo haciendo evaluaciones de riesgo psicosocial 18 años. No es de ayer. Cuando yo he hecho una evaluación he sacado que 1 o 2 señores estaban mal y aquí hay técnicos de prevención profesionales, jefes de departamentos de seguridad y salud. A mí de lo que me vale es para alertarme de que algo estoy haciendo mal y poner una medida preventiva y que si a Isabel la está molestando los cambios de turno de un día para otro, que son legales, señores, que es que hablamos de empresa y es legal que por causas excepcionales yo pueda decir, oye, lo siento, tengo un petal, lo que no lo puedo hacer es todos los días. Pero es que las empresas también, por mucho que digamos el dinero, no el dinero, tal, tenemos que tener el grado de madurez todos los empleados a saber que si mi empresa no funciona, yo ahí no participo. Para mí, detectar problemas psicosociales a nivel individual me ha servido para poner medidas preventivas y que no le pase al resto de las personas, porque si ese riesgo se mantiene en el tiempo, hoy le afecta a Isabel, pero mañana a Sandra, después a Tomás, luego a Pepito. Cuando tú tienes una baja por ansiedad, cuando tú tienes una baja porque un señor se te ha caído de un andamio, tu obligación es hacer una investigación de ese suceso, una investigación de accidentes, una investigación de una enfermedad profesional. ¿Para qué? No para hacer una píldora para que este señor no se vuelva a caer. Seguramente ese señor ya no se me vuelva a caer, porque la experiencia que ha tenido ya le pone alerta. Es para que no se me caiga el resto de la plantilla, eso es prevenir. Eso es lo que los técnicos de prevención y los servicios de prevención hacemos cuando detectamos un accidente o investigamos en un accidente o detectamos un riesgo en una persona. No quiere decir que yo tengo que dar una serie de medidas porque cada individuo al final psicosocial tiene una expectativa y una motivación diferente. Y tengo que dar una serie de medidas en las que la gente se encuentre cómoda. Pero cuando yo detecto en una persona que tiene un problema,
yo pienso que como responsables de seguridad y salud tenemos que investigar, tenemos que ver qué pasa para que eso no le pase al resto de mis trabajadores y es el primer evaluación de riesgos que hacemos en los problemas que tenemos. Si yo no me enfrento al problema que tengo y pongo medidas preventivas para que mañana no me siga sucediendo, pues voy fatal, ¿no? Eso es prevenir. En la parte individual, nosotros, yo os cuento un caso que tuvimos en nuestra empresa. Nosotros trabajamos, la gente que está agentes que van cogiendo las empresas para hacer los riesgos psicosociales, les van pasando los test, etcétera, trabajan 6 horas al día, 4 días a la semana, 24 horas a la semana, y se cobra como si fueran 40 en ese aspecto, o sea, es lo mismo. Y 2 días de teletrabajo. No, tuvimos un caso que no le parecía bien que estuviera 2 días solo de teletrabajo y que se trabajasen 6 horas de una hora a otra hora determinada. Y tenía una ansiedad altísima. Si yo pongo un plan preventivo solo para esa persona... ¿Cómo arreglaste esa situación? Bueno, se fue. Al final se tiene que ir, le echas o se va. Quiero decir, es que, claro, tú puedes decir, vale, tengo varios trabajadores y todos están bien, pero hay uno que no. Tiene ansiedad y está en casa con mucha ansiedad. Tengo que poner un plan preventivo porque muchas veces las condiciones objetivas son las que son y la percepción de esa persona puede estar alterada porque no todos funcionamos bien o venimos de casa mal o 1000 cosas. Entonces, otra cosa es lo que tú estás diciendo con toda la razón de no, es que me cambian el turno constantemente, es que tal. Yo creo que la ley, la legislación, lo que pasa es que yo creo que en España es la que más se desconoce. De hecho, en Europa, estuvimos hace poco en el Parlamento y decían no entran los españoles a la legislación europea, siempre van a última hora. La legislación deja claro muchas cosas que hay que cumplir. Entonces, si a ti esa empresa lo está haciendo de manera legal y no te gusta, pues siempre tienes la posibilidad de irte a otra empresa. Si no, el problema es que terminamos... No puedes trabajar. No, desde el punto de vista legal, digo. No, desde el punto de vista legal. Tú imagínate que te dice alguien... Hay subsistencia. Las empresas que se mantienen en parámetros de ilegalidad no son viables. No, efectivamente. Eso es una realidad, está claro. Una empresa en términos de ilegalidad, yo siempre lo digo. No ilegalidad en total, no en total, pero sí... Al borde de la ley. Eso es. No, estoy de acuerdo contigo. No hay viabilidad económica en alguien que sus principios y parámetros ya empiece siendo voy a ir al borde de la ley. Es que me parece... Pero mira, eso nos lo vamos a encontrar ahora con los programadores y desarrolladores. Va a pasar ahora que las inteligencias artificiales programan y desarrollan mejor que ellos ya. Y es la realidad. Y hasta, bueno, pero pasa en medicina, diagnostican mejor que los médicos y que los psicólogos, diagnostican mucho mejor que los psicólogos. Claro, vamos a tener que hacer un cambio importante. Ese es otro factor de estrés para los trabajadores, que nos quita la inteligencia artificial, nos quita el trabajo. Hoy, y perdona que te interrumpa, pero de nuevo también escuchaba que los colegios de psicólogos están preocupadísimos porque cada vez más las personas recurren a la inteligencia artificial para que les diagnostiquen y les den consejos. Porque el 40% de la gente que comienza una terapia la abandona porque acaba peor que cuando empezó. Esos son datos de los colegios oficiales. No, son datos del colegio. Entonces es normal que la gente vaya a una IA. Claro. Yo ese dato me ha sorprendido. María, por favor, acláranoslo porque no miedo. No vayas contra tu propio tejado. No, para nada. O sea, es que yo estoy en el equipo Protecnología totalmente. Creo que, o sea, todos conocemos empresas que han dicho, no, nos ha salido alta clases y les hemos dado 2 charlas de mindfulness 2 veces al año, ¿no? O sea, a ver, si partimos, o sea, ya que haces algo, pues hazlo bien. O sea, si partimos de la base de que cada persona está en un contexto laboral único y ya no por puesto, ¿no? No, porque nosotros podríamos desempeñar el mismo puesto en la misma empresa, pero tu situación es una, la mía es otra, tú haces una, la mía es otra, tus necesidades son unas y las mías serán otras, las expectativas y todo lo demás. Entonces, yo creo que aquí la tecnología, como comentaba Raúl, con unos datos estructurados, bien medidos, con una trazabilidad en los tratamientos, creo que sí que tiene mucho que aportar a las empresas para hacer unas medidas de prevención y cuando se detectan los riesgos, unas medidas de paliación mucho más ajustadas a las necesidades de individuos y del contexto, porque o sea, hay contextos, o sea, en una UCI, pues la carga de trabajo y el estrés no es baja, o sea, es la que es, ¿no? Y a lo mejor es verdad que pues tienes que plantearte si eso no va con tus capacidades personales o no quieres desarrollarlas, cambiarte a un puesto de trabajo. Ahí la psicología te puede ayudar a tomar esa decisión, ¿no? Pero quiero decir, si no toleras el nivel de estrés o de sobrecarga, pues ese no es tu lugar. O sea, eso está claro, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que los contextos son los que son.
Y no sé hasta qué punto la empresa tiene que hacerse responsable quizás de... Y no pensáis, yo como técnico de prevención, yo no me puedo obviar. Y tiene que haber gente en emergencias, y tiene que haber gente en línea de producción. Para mí, la solución es la comunicación. Eso es. No, y crear espacios. En los centros nosotros hacemos algunas actividades en hospitales, etcétera, se están creando, dando herramientas a las personas. Porque si yo trabajo en urgencias, trabajo en tal, pues le voy a dar una herramienta para que esa persona capacitar, la formación continua, la comunicación positiva, calidad del liderazgo. No es lo mismo estar en urgencias y que esté dejándome la piel y al final mi jefe me diga, pues qué mal lo has hecho y encima qué pelos tienes, a que me digas, oye, buen trabajo, adelante, vete a casa a descansar, que mañana vuelvas de nueva. La comunicación es fundamental, la calidad del liderazgo es fundamental en la percepción de riesgos psicosociales, porque no todos podemos estar teletrabajando 24 horas y viviendo en Bali. Hay que trabajar, y hay dependientes, pero es que yo trabajo mucho con la cambio de percepción de las personas, Raúl. María, hay una cosa importante, que aquí, por daros, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Tú te vas a Andorra, ¿vale? Donde no hay paro y donde si estás 150 días sin trabajo en el país, directamente te echan del país, y te aseguro que los riesgos psicosociales son otros absolutamente distintos. Te vas a China y te aseguro que los riesgos psicosociales son otros. Te vas a México. Entonces, aquí hay una cuestión, y yo después de muchos años trabajando con mucha gente, haciendo ERES, despidiendo gente, teniendo conversaciones difíciles toda mi vida, yo creo que en 25 años no me he encontrado a nadie tonto. Lo que me he encontrado es un montón de gente que no está en el sitio adecuado. Y el problema es que hacemos creer a la gente que tú sirves para cualquier cosa. Y no es cierto. Porque al final, si yo voy a trabajar en urgencias, las voy a pasar canutas. Si yo voy a trabajar ensamblando en una línea de montaje de Citroën salpicaderos de coche, me voy a aburrir. Entonces, aquí el gran problema es que no tenemos, y aquí yo creo que la tecnología nos suma muchísimo, oye, cada oveja con su pareja. ¿Vale? Porque yo sé que si te voy a poner en un sitio, la posibilidad de que tú tengas ciertos riesgos psicosociales es altísima. ¿De quién es culpa? Y lo decías tú. Hay una parte que viene de casa y otra que te otorga la empresa. El labor de la empresa es no desmotivarte, porque motivado vienes, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es que no, ¿cómo no te resto? ¿Vale? Nosotros cuando calculamos, hay un índice que tenemos, el Wellbeing Index, donde de esos parámetros que decía yo te calculo lo que te resto. Es decir, yo a ti, cuando trabajas conmigo, yo hay cosas que te resto. Hay un parámetro que es por debajo de 70, si ya empiezas a estar jodido, y por debajo de 40 estás consumiendo ansiolíticos. Entonces, aquí es ver los umbrales, ¿vale? Entonces, yo te digo, mira, tienes un problemilla o tienes un problemón. Entonces, es tener y marcar, y para mí es algo que nosotros trabajamos ahora mucho, es, oye, ¿qué personas tienes que tener en qué contexto? Y ya no es un tema de conocimientos, y ya no es un tema de psicométricos, es un tema de qué voy a hacer. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Que voy a trabajar en urgencias? Pues prepárate. ¿Que vas a trabajar en consultoría? Pues prepárate. ¿Que vas a trabajar en industria? Entonces, el no tener en cuenta eso, entonces lo que hacemos es trabajar al final de la cadena. Entonces, el problema con los psicosociales es que yo trabajo con el problema. Esto tenemos que trabajar ex ante, es decir, lo que tenemos es que ver cómo evito el problema. Y yo creo que el reto está ahí. Y las arquitecturas de incentivos, por ejemplo, de los mercados laborales, en España tenemos un problema. Y permitidme, si soy políticamente incorrecto, que es el pasivo laboral. Yo vengo de compañías donde hay mucha gente que no quiere estar ahí, pero no se puede ir. Y eso es un auténtico drama en este país, gente que gana sueldos de escándalo, que tiene unas condiciones de vida de escándalo, que está en la aristocracia laboral de este país y las está pasando canutas. Ya tenemos, ¿qué problemas tenemos? O sea, porque tenemos problemas de ricos generados también por un sistema regulatorio que comparo Andorra, comparo México, comparo Estados Unidos, mercados donde eso es dinámico. Entonces, también yo creo que es analizar los contextos porque generan muchas de estas cosas. Y cuando ves fuera de España, nosotros empezamos a ver datos y son parámetros distintos, pero para mí hay que trabajar en la predicción antes y cada persona en su sitio correcto. Y por ahí la tecnología nos ayuda mucho. Y hablando del tema de la IA y los grupos, estamos aquí viéndonos de que individualizamos, de que hay una teoría que es que los grupos, contra más diversos, se complementan y salen cosas mejores, ¿no? María, eso es mentira. O sea, eso es verdad, pero eso no lo hacemos. No. O sea, mira, yo he hecho, escúchame, no, mira, María, Miriam, he hecho muchas entrevistas de trabajo. O sea, he hecho muchas entrevistas de trabajo en mi vida. Vale, muchas. Un jefe lo que está buscando es alguien que le recuerde a sí mismo. Eso, yo subo en el ascensor, vas a buscar al candidato, vas con el mando intermedio de la compañía y en el ascensor ha tomado la decisión.
Y básicamente, porque ¿sabes qué pasa? Y confírmamelo tú, Raúl, o no, la diversidad es muy cansada. Tener gente que piense diferente a ti, tener que negociar con ellos todos los días, es muy cansado. Si yo tengo un equipo de gente muy diferente a mí, hostia, qué coñazo. Y tengo que, a ver, mira, te tengo que convencer de que... Y ahí está la riqueza, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda de que en la diversidad está absolutamente la solución a todo. Y ahí hay un mogollón de trabajos en todas las partes de seguridad psicológica, pero es que la teoría está muy guay. No es una realidad. Pero yo, en mi experiencia personal, la gente se busca a sí misma constantemente. Esa es mi experiencia personal. Raúl, por favor. Realmente nos juntamos con la gente que piensa como nosotros. No nos juntamos con gente que piensa diferente porque el cerebro tiende a ser vago y tiende a gastar el mínimo de energía posible. Está muy bien el tema de la diversidad, yo estoy de acuerdo. El problema es que pues ahí ya salen los egos, el otro no sabe, yo sí sé, mi teoría es mejor que la tuya, etcétera, etcétera. Yo creo que es realmente un problema de formación en muchos casos. A mí me pasó, yo os cuento una anécdota, yo trabajaba en un hospital, en el que era el mejor hospital del mundo en ese momento, en Nueva York, y al poco tiempo de estar allí me querían asignar un equipo como jefe, al poco tiempo. Y yo venía de aquí, de la Facultad de Medicina de España, tal, no sé, y dije, vale, pues mañana empezamos. Y me miran con una cara como, este debe ser idiota. Me dijeron, no, tienes que dar un curso para saber dirigir a la gente. Y dije, ¿pero qué me estás contando? Esto es sencillísimo, ¿no? Mando, tal, tú haces esto, tal. Me dijeron, no. Y pasé por una formación. El problema es que, primero, todos pensamos que podemos ser jefes o jefas y no es cierto, esa es la realidad. Nadie nos ha formado para poder dirigir y demás. Y luego, lo ha dicho María antes, es que podéis dos personas en el mismo puesto, en la misma empresa y tener percepciones distintas de las cosas, ¿no? Yo creo que lo que podemos sacar, a mí me gusta sacar cosas positivas de las cosas graves que nos pasan, ¿no? Hoy, yo no soy el CEO de la compañía ya, yo lo cofundé, pero la CEO es Angelines, y me mandaba un artículo que publiqué hace tiempo, porque no me acordaba, que ha salido ahora otra vez, sobre las pandemias, porque llegará una pandemia mucho peor que la que tuvimos, muchísimo peor. Ahora o sea, cosas, esto es, la que pasamos fue como un juego de niños frente a lo que va a venir seguro, por temas de cambio climático, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que podemos sacar de esa pandemia es que hubo mucha gente que dijo, que de repente se quedó en casa y dijo, pues esto no es tan mal. A lo mejor yo no estaba tan mal aquí y estaba todo el límite. Y al revés, ¿eh? Esto es como decir que estábamos hablando antes del lugar de trabajo. Ahora que vienen las vacaciones, pues seguramente empecéis a tener estrés. Y llegará agosto en vuestras vacaciones y tendréis estrés. ¿Podemos deducir de ahí entonces que las vacaciones son malas? No, es que cuando dejamos de hacer una rutina nos ponemos muy nerviosas y nerviosos, ¿no? Y queremos hacer mil cosas y no nos da tiempo y al final he perdido el tiempo y este mes que quería hacer no lo he hecho y tal. Entonces, ¿las vacaciones son malas? ¿Los trabajos son? No. Yo creo que lo que hay que intentar es trabajar en formación, en percepción, en grupos, trabajar en grupos, y ahí la IA lo que nos permite es realizar predicciones de, oye, esto va hacia allá. Nosotros, por ejemplo, hacemos predicciones nunca del estado de salud mental de la gente en la actualidad, sino decimos, oye, si esto sigue así, va a aparecer la ansiedad, no es que vaya a aparecer la ansiedad como entidad, no, la gente te va a decir que tiene ansiedad, la gente te va a decir que tiene depresión o que tiene mucho estrés, luego vamos a modificar esto para no llegar a esos puntos, ¿no? Ahí la IA es, tened en cuenta que la capacidad analítica es mucho mayor que la nuestra. Como un poco para ir terminando y que luego los invitados puedan preguntar lo que estiméis, que me parece súper interesante. Hemos hablado de riesgos, hemos hablado de normativas, hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué medidas preventivas implantamos? Decirme alguna medida preventiva concreta, ¿no? Que aterricemos y que diga, jolín, pues esto lo voy a aplicar yo mañana mismo. Voy a llamar a Roberto, a María, a Raúl, para que me digan qué quiero implantar ya. ¿Me podéis decir alguna medida preventiva concreta? Porque estamos hablando de predecir, predecimos, hacemos mapas de riesgo psicosocial, pero y una vez que esto, ¿qué hago? ¿Qué hago, Raúl? Pues mira, nosotros, por ejemplo, nos están llamando ahora, y es curioso, para los managers, para los cargos intermedios, formarles en temas de salud mental. ¿Qué es salud mental? ¿Qué no? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué no? Cómo intervenir en un momento de crisis, cómo derivar, cómo cuidar al cuidador, etcétera, etcétera, ¿no? Como un curso que hacemos de agentes de salud mental. Yo creo que eso es fundamental, enseñar a los jefes y a las jefas a ser jefes y jefas, enseñar a los trabajadores y trabajadoras también
en qué consiste lo que estábamos diciendo antes, ¿no? María lo decía, oye, es que a lo mejor este no es tu sitio, o es que tu jefe no te tiene que dar abrazos todo el día, o no te tiene que decir lo maravilloso. Claro, el problema que tenemos es que yo a mi hijo le digo a lo mejor lo maravilloso que es todos los días, y lo orgulloso que estoy de él, y lo que le quiero, pero claro, es que es mi hijo, y además es que es mi pasión, con lo cual no puedo evitarlo. Y lo pienso, y lo hablo con mi mujer, que ella es psicóloga, y me dice, le estás haciendo un flaco favor, porque dentro de 15 años, cuando vaya a trabajar, como su jefa no le diga todos los días lo maravilloso que es, Elliot la lía. Entonces, claro, al final ya le voy diciendo, lo que pasa es que yo no tengo término medio, a veces le digo, no eres tan maravilloso. Y ya dice, ¿cómo que no? Claro, se queda, digo, pues no te creas. Y luego digo que... No, luego le digo, claro, luego digo que sí, que no sé, y al final le digo, me termina diciendo él, estás liado, tal, no sé qué, le digo, sí, un poco, ¿no? Hace terapia él conmigo. Es decir, tenemos que preparar a la gente, pues que hay veces que se falla, que lo hacemos mal, que defraudamos, que nos decepcionan, que es que la vida también es así, los trabajos son así, y que viene una revolución con la inteligencia artificial que vamos a tener que adaptarnos en todos los ámbitos. Y que eso no quiere decir que vayamos a ser inútiles, ¿no? Es que a lo mejor lo que vamos a hacer es más humanos que nunca, porque las tareas muy repetitivas, muy aburridas y demás, las IAs lo van a hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso que va a empezar a aparecer en riesgos psicosociales, el miedo a la inteligencia artificial, que era una cosa que la gente empieza a decir, oye, si automatizan esto, ¿yo qué hago? Pues yo creo que eso es lo que hay que empezar a formar a la gente en qué es y qué va a poder hacer, ¿no? Y eso es también tarea de los políticos, dar soluciones a eso. Bueno, yo planteabas o preguntabas, yo creo que más a ellos desde el punto de vista de la tecnología, la inteligencia artificial, qué se puede hacer para minimizar o para... Pero yo me lo llevo a mi terreno, que es el terreno normativo, y creo que se han hecho muchas cosas, pero se pueden hacer y tenemos que hacer cosas. Y esto enlaza también con algo que tú has dicho antes, de que en Europa se tiene la percepción de que España a nivel normativo vamos un poco a la última. Bueno, yo rompo una lanza a favor del legislador español. El legislador español transpone las directivas normalmente dentro de tiempo, pero es verdad que hay alguna que además tiene que ver con la salud, con los riesgos psicosociales, que estamos ya fuera de plazo, que es, por ejemplo, la directiva sobre condiciones laborales transparentes. Que dicho así, dices, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues es una directiva que impone, entre otras cosas, la obligación de los empresarios de informar con una determinada antelación a sus trabajadores sobre sus condiciones laborales, entre las cuales incluye el tiempo de trabajo, los cambios de turno, los cambios de horario, que influye, desde luego, genera ese estrés y esa incapacidad de organizar y de distribuir tu vida laboral y tu vida personal de una forma adecuada y con la antelación con la que tienes derecho a tenerlo. Eso y otras cosas pendientes que tenemos, de la que no hemos hablado aquí, que es la desconexión digital, por ejemplo, que yo creo que es un derecho de los trabajadores ya reconocido desde hace tiempo en el Estatuto de los Trabajadores, pero que está pendiente de desarrollo y que creo que es también un factor esencial para limitar o para minimizar el tecnoestrés, esa sensación de always on, de estar siempre conectado, ¿no? Bueno, pues la desconexión digital está prevista desarrollarlo en esa ley que ahora está tan en cuestión, que es la de la reducción de jornada, la ley o el proyecto de ley de reducción de jornada, que también puede tener que ver con la salud de los trabajadores física y mental, incluye no solamente una reducción de jornada, sino también un desarrollo de la regulación de la desconexión digital, que creo que también es importante para minimizar esos riesgos psicosociales. Entonces, cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, con la digitalización, muchas, desde el punto de vista normativo, también se pueden hacer. Y en relación con la inteligencia artificial, yo he leído y me he informado sobre cosas cómo la inteligencia artificial puede funcionar para minimizar el impacto, aparte de simuladores, etcétera, el control de los datos biométricos, ¿no? De los escáneres faciales, la lectura de la voz, etcétera, cómo son sistemas que pueden funcionar también para detectar y anticiparse a detectar emociones de los trabajadores, fatiga, cansancio. No, el reglamento, lo tengo clarísimo, el reglamento de inteligencia artificial prohíbe, o sea, lo ponen, esos detectores de emociones de los trabajadores los pone en nivel de riesgo 1 y por lo tanto prohibidos, pero pone, sobre todo en los sectores educativos y laborales, pero establece alguna excepción, porque a veces esos detectores de emociones sirven, por ejemplo, en determinados sectores como el de los pilotos, para detectar, entonces, con unos niveles de control muy elevados también, pero se pueden utilizar. Bueno, pues yo no digo que se utilicen, a mí eso me da pavor, que te puedan detectar y saber si estás contento, feliz, si te satisface, te da satisfacción o no tu trabajo. Pero bueno, ahí está también la inteligencia artificial para generar, no sé si nuevos
no sé si para darnos soluciones o para generar más factores de riesgo, pero hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, Ana, habla de desconexión, que es algo que se nos olvida. Nosotros en Previntegra no hablamos de desconexión digital, hablamos de desconexión laboral. Porque en eso que hablamos de formar a los trabajadores, de nada sirve. Me puedo estar dando un paseo por la sierra y yo, personalmente, estoy rumiando, etcétera. La formación en las personas en desconexión laboral es que es algo obligatorio, es que es algo que debemos de tener desde el minuto cero, dándoles esa seguridad de tu jornada va a durar X, no te voy a llamar, estate tranquilo, el aprender a delegar. Las personas no sabemos delegar, hay que formarnos, hay que formar a los mandos intermedios, creo que en comunicación, cómo hablamos al mundo y en desconexión laboral y sobre todo aquí que hay mucho directivo y mandos intermedios dando ejemplo. No, yo ya desde hace mucho tiempo programo todos mis correos, aunque los haga a las 8 de la tarde, y para que salgan a las 8 de la mañana, porque es que si no, yo misma ya estoy infringiendo, que es verdad que yo tengo ese problema y soy consciente, y María voy a poner, Porque como eres psicóloga, voy a poner, si fuera un hombre esperaría que me diera el ictus, ¿no? O el infarto, porque se supone que en hombres las patologías son ictus e infartos porque aguantan hasta morir, y en las mujeres detectamos y es una ansiedad tal. Y Roberto, cuéntanos. Pues mira, yo os voy a contar lo que hacemos nosotros en casos reales con compañías donde trabajamos para reducir riesgos psicosociales y reducir niveles de absentismo. O sea, para mí, y lo resumo en una frase, es hacer bien la selección, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es, en un ejercicio de prioridad, o sea, cuéntame qué quieres. O sea, tú cuéntame qué quieres y me priorizas 12 factores, ¿vale? Nosotros con la priorización de esos 12 factores tenemos 5 marcadores: qué tipo de trabajo, qué cantidad de presión, en qué tipo de entorno, para qué tipo de cultura y con qué tipo de jefe, ¿vale? Y desde ahí podemos incluso predecir las patologías. Lo que luego hacemos con la IA, cuando la persona está haciendo ejercicio, esas 5 categorías tienen bueno, es un 12 factorial, son infinitas combinaciones, ¿vale? Lo que hacemos con la IA, cuando la persona hace esa intensidad matemática del ejercicio, la IA automáticamente nos genera un manual de instrucciones de la persona. Me dice, mira, esta persona va a funcionar bien aquí, aquí, aquí. ¿Qué hacemos? Lo mismo con las posiciones de las compañías. Oye, en tu compañía, ¿tú qué? ¿Cuál es el entorno? Defínemelo en estos mismos parámetros. Y en Temetrias lo que metemos son como unas capas de lo que nos hacen básicamente es un match. Oye, ¿qué persona es la que mejor va a aguantar el contexto? Como un elemento más de, oye, yo te doy un puntito más. ¿Qué hacemos? Luego, por sistemas de refuerzo, yo incorporo a Miriam en la compañía y la cruzo en el año 1 contra su desempeño, su rotación, su absentismo, sus riesgos psicosociales, y los sistemas van aprendiendo qué personas sí. O sea, selecciono bien y mapeo en el tiempo. Se reduce de manera muy drástica el absentismo, se controla y varía y se mueve el mapa de riesgos psicosociales porque se te puede ir moviendo, pero lo que sí que nos permite es tener un tema monitorizado. No es voy a hacer la encuesta cuando me dice la ley, no. Esto es un tema que hay que estar monitorizando todos los días y es un poco la vocación. Sí, la prevención debe ser continua, María. Bueno, es que un poco en esto de que la prevención debe ser continua y pensando en los mandos intermedios, que para mí son como un pilar fundamental, porque los de arriba están muy altos, los de abajo parece que no tal. Y con lo que comentaba Ana, todavía no está implementado porque estamos desarrollándolo, pero una de las cosas que sí que nos han pedido, que es la primera vez que hay algo de realmente de va a haber un cambio, sabemos que estos factores van a afectar, entonces vamos a hacer algo, es programas de gestión del cambio y ahora mismo con mucho foco en la tolerancia a la incertidumbre, o sea, pues no es científico, al cerebro no le gusta la incertidumbre y vivimos en un mundo en que sabemos ya que, o sea, creo que con el apagón puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, lo hemos asumido y lo hemos normalizado y esto afecta mucho a cómo nos desenvolvemos en un entorno laboral. Creo que la gestión de la incertidumbre, la gestión de la comunicación, de lo que se da, de lo que no se da y, por supuesto, toda la parte de desconexión que o sea, como no va a haber sobrecargas si estoy pendiente del email, o sea, yo llevo el email en el móvil, pues... Sin email en la cabeza lleva sin claro. Por supuesto, pero los mandos intermedios para mí son un buen punto de inicio porque es muy difícil implementar programas en empresas muy grandes para toda la plantilla, salvo eso que des charlas. Entonces, seleccionar muy bien, que es el punto en el que estamos, seleccionar muy bien quiénes van a ser las personas clave dentro de la organización que van a dar ese salto a los de abajo. Por supuesto, la capacitación en detección
no sé si de trastornos, pero sí de dificultades en salud mental, es fundamental. Y yo creo que eso, que movernos hacia un mundo de capacitar personas para determinados entornos. Es que no todo el mundo puede hacer cualquier cosa. O sea, sí. Nosotros en Preve Integra a todos los técnicos les damos un curso de gestión del cambio, porque todos estaréis de acuerdo que cuando hemos ejercitado nuestro trabajo en prevención de riesgos nos encontramos con el típico señor de ¿tú qué me vas a decir que yo llevo toda la vida haciéndolo así? Y digo, claro, es que para mí la dificultad es convencer a la gente de que tiene que cambiar y gestionar ese cambio además en positivo. Nosotros trabajamos mucho con Amanda Palazón, que es del Observatorio Nacional de Gestión del Cambio, y te da herramientas en cómo comunicar. La gestión del cambio es comunicar. Yo te digo, mira, al año que viene te voy a cambiar el programa informático. No te preocupes, tal, porque si yo llego y te digo el viernes, el lunes te cambio el programa, pues a la gente le da un infarto. Gestión del cambio es un proceso, además se ha creado un método certificado a nivel mundial y es algo que hoy por hoy ya no sirve. Bueno, los conocimientos siempre son importantes. Aquí tenemos a gente, tenemos a eminencias, de verdad, tenemos a unos ponentes espectaculares. El conocimiento, la IA no lo va a sustituir, nos puede ayudar, nos puede apoyar, pero tu capacidad, ¿tú piensas que sí? A mí Raúl me ha dejado preocupadísima porque me ha dicho lo del el siguiente colapso y lo de tal, y entonces yo ahora quiero que nos para gestionar el cambio, como yo soy técnico de gestión del cambio, pues digo, dime qué pasa, que quiero ya empezar a gestionarlo y pienso que el conocimiento es importante. Entonces, ya, ¿qué necesito? En las universidades, en los colegios, ¿qué me van a enseñar? Resiliencia, gestión del cambio. El conocimiento es ámbito de la inteligencia artificial, el ámbito del humano es la sabiduría. Y ahí sí que no nos vamos a sustituir. Sí. Y es un matiz muy importante la sabiduría. Es un concepto holístico, holístico ahora. Cómo lo aplica y cómo hace, cómo interpreta. Eso no lo va a hacer. Las frases de no es importante el lugar sino el camino y todas esas cosas que realmente van mucho con el mindfulness de ahora. ¿Por qué? Pues porque sí, es un concepto filosófico que se está ahora mucho en LinkedIn, porque lo veo en muchos posts. No es importante el conocimiento sino la sabiduría. Yo el conocimiento creo que es fundamental, que tenemos que adquirirlo porque es importante. La IA nos ayuda muchísimo a tal. Y claro que la sabiduría es para mí la capacidad de reflexionar, ¿no? Más allá, con los datos que tú tienes, que es el conocimiento, reflexionar sacando una conclusión y que por favor sea sencilla, que muchas veces... El conocimiento ya está ahí. Ahora Raúl nos enfocará, pero dinos eso. Sí, por favor. Yo creo que tenéis demasiadas buenas expectativas sobre el ser humano en general. Yo creo que el conocimiento nos ha superado y en sabiduría también, realmente. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde la localizamos en el Tíbet. Bueno, sí. ¿Dónde creéis que pueda estar? ¿Hay centros de conocimiento? ¿La universidad? No. Todos sabemos cómo funciona la universidad, que es horrible. No. Sí, no, la universidad... La gente que empieza una tesis tiene 20 puntos más de riesgo de tener una depresión. Fijaos, o sea, todos sabemos cómo funcionan los departamentos. Es horrible. Bueno, pero porque esto es negociado. No, yo trabajo en 5, son horribles. No es cuestión de dinero. Nosotros, pongo un ejemplo, nosotros a través de una fundación dábamos a una universidad pública que yo trabajaba en ella, Yo luego me fui, yo no quería plaza en la pública porque yo creo que la gente se amolda. 250.000 euros al año y se perdía el dinero que alucináis. No os podéis imaginar. Einstein no lo hizo en una universidad, lo hizo en una oficina de patentes. La gente de la universidad le rechazaba todo lo que hacía, absolutamente todo. Pensar que el ser humano no le va a superar la IA, yo si queréis, como la salida está ahí y yo soy relativamente rápido, puedo huir, pero es que es falso, es que nos va a sustituir. Ninguna empresa que trabaje en inteligencia artificial está hablando de cómo hacemos para acompañar a los abogados. No, lo que hacemos es, oye, ya no quiero tener abogados, ¿cómo hacemos para quitar a los abogados? El problema es que ahora que está en pañales, ya lo hace mejor que los médicos, que los psicólogos, que los abogados. Uno de los fundadores de OpenAI ha conseguido más de 6.000 millones de dólares para generar docentes.
que tengan todo el conocimiento y sean capaces de transmitirlo. Se han mostrado más empáticos. Las mujeres cuando van a hacerse una mamografía, el índice de acierto diagnóstico está en torno a un 70% para un cáncer. Hay inteligencias artificiales que lo detectan un año antes de que aparezca el tumor. ¿Qué preferís? Pues prefiero que me den un abrazo cuando me digan. Yo que me lo dé la máquina. No, yo prefiero que antes... Fenomenal y le meto todos mis datos. No, yo antes de llegar a... No, si nosotros... No, pero ese es el problema. Pero fíjate, Miriam, hay dos cosas importantes. Una, trabajamos y nosotros en nuestro laboratorio hay una parte de lo que facturamos, un porcentaje importante, que va para proyectos de investigación no monetizados. Es decir, intentamos curar cáncer y trastorno mental y está donado a la seguridad social, para que luego todas y todos tengamos las mismas oportunidades de tratamiento. Bueno, pues realmente la idea es que no te lleguen a decir que tienes cáncer, decirte vas a tener, con lo cual antes, pero cuando se han hecho ya estudios ciegos, que se llaman mira, esto es cómo dan los diagnósticos los oncólogos o cómo acompañan a los pacientes, y esto es lo que dice una IA, y se lo da al público en general, dice, diferéncialo, la gente dice, estos es empático, estos son agradables, estos son los oncólogos, estos que son más fríos son la IA, y es al revés. Yo daba una asignatura en medicina de comunicación médica para decir a mis compañeros, oye, cuando entre un paciente a consulta, deja el ordenador. Mírale, dale la mano, pregúntale el nombre. Es una tendencia buena, es decir, que no somos, que en realidad pensamos que somos súper empáticos y empáticas, pero que es falso. Es falso. Preguntad a ChatGPT, que es más empática. No, es falso. Perdona, el ChatGPT te contesta, o sea, tú le dices, búscame una sentencia en la que diga tal, y si no existe, se la inventa, porque queda contigo siempre genial. No te lo inventes. Esa es la instrucción. Si le pagas, no se la invente. No. Pero si no le pagas y utilizas el ChatGPT que está ahí, La instrucción es no te da siempre una respuesta porque es súper empático. Quiere cumplir siempre tus expectativas. Para agradar. Bueno, esa es la sensación que yo tengo, el experto es él. Es una realidad. Pero te he dicho que acabes con un mensaje positivo. Acabo con un ¿sabes? mensaje positivo. A ver, creo, y está demostrado, ya hay proyectos en Europa, también en Estados Unidos, sobre la renta mínima universal, donde hay gente que cobra por ser ciudadano europeo o europea un salario mensual, porque evidentemente la IA va a revolucionar todo esto y va a haber muchos puestos de trabajo que van a estar, que no vamos a poder trabajar, porque lo hace mucho mejor una IA, es la realidad. Yo creo que es positivo porque vamos a poder dedicarnos a lo puramente humano. ¿Con qué recursos? Bueno, mira, cuando se han hecho estudios de lo que cuesta las aportaciones, por ejemplo, del paro directamente, los trabajadores sociales, etcétera, etcétera, lo que cuesta la salud mental, que cuesta mucho y a veces no son, por eso te decía lo de la ventanilla, tener un ERE y estar nervioso no es ir al psicólogo, no, tienes que ir al abogado o al sindicato donde tengas que ir, pero no al psicólogo, eso ahorra mucho dinero. Se va a plantear porque ya, de hecho, hace poco, no sé si has visto la noticia, porque no he tenido que dar dinero a las mutuas, porque no pueden soportar bajas tan largas y recurrentes, y es así. Entonces, al final tendremos que cambiar el modelo, porque quien piense que no nos va a afectar, está muy bien, todos podemos estar... Sí, pero es negar la realidad, nos va a afectar. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse. Yo creo que la inteligencia al final es adaptación. Confiamos mucho en la inteligencia humana. Es un superpoder. Yo lo veo como un superpoder. ¿El qué? Hay que saber utilizarlo, la inteligencia artificial. Sí, bueno, es una herramienta. ¿Cómo la usamos y para qué la usamos? Y evidentemente nos va a superar en un ámbito que es el del conocimiento, pero hay otros muchos en los que yo creo que lo que tenemos que saber es cómo nos subimos a lomos de ese gigante. Bien, sí. Quedaros con ese mensaje y estéis más tranquilos. Seguramente vais a dormir mejor esta noche. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por venir, muy interesante. Yo me apunto ese libro porque además yo quiero pensar en positivo siempre. Yo tengo mucha fe en el ser humano, muchísima en la gente joven, muchísima. Nos enseñan día a día, muchísima confianza en la gente diferente, en la gente que aporta, la diversidad aporta, siempre va a aportar, es un grado. Y doy las gracias a ICA, a Innor Madrid, a la Universidad Autónoma de Madrid, a Healthy Mind, que me encanta, por supuesto a Datun, que es espectacular, y a Mential, que hacéis una labor, simplemente ya el plantearse mejorar
Simplemente el plantearse mejorar, ya estamos mejorando. El que estéis aquí ya es un punto de mejora. El que reivindiquemos la inclusión de nuestros MENAs, de nuestra gente, también es un punto positivo en la prevención de riesgos psicosociales. Entonces, no sé si Isabel quiere despedir la jornada y agradeceros a todos vuestra asistencia. Creo que Miriam lo has hecho fenomenal, todos los ponentes, muchísimas gracias. Nada más que aportar, que cualquier duda o consulta que no se haya podido plantear hoy aquí, pues estaremos encantados de trasladarlo a los ponentes, que muchísimas gracias por venir. Si queréis tomaros un café, creo que lo podemos hacer aún, Sandra, pues podemos seguir charlando, y si tenéis prisa por iros a otras reuniones, pues nada, encantadísimos. Muchas gracias.